Hola nuevamente, qué gusto saludarles. Tuvimos un poquito de problemas técnicos en la transmisión de hace un ratito, así que voy a volver a transmitir. Espero que este video no se corte como hace ratito y que sea de bendición para todos. Bueno, Mateo capítulo 17, versículo 14 en adelante. Vamos a leer. Dice, cuando llegaron a donde estaba la gente, se acercó un hombre a Jesús y arrodillándose delante de él le dijo, Señor, ten compasión de mi hijo, porque le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Lo primero que tenemos que mencionar aquí es que el hijo de este hombre estaba poseído por demonios. El hombre dice que a su hijo le dan ataques. Y la narración de este hecho en el libro de Marcos capítulo 9 nos dice que el demonio hizo mudo al muchacho. Así que los síntomas de este joven eran de origen demoníaco. Verso 16. Aquí se lo traje a tus discípulos, pero no han podido sanarlo. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué los discípulos no pudieron? Si en Mateo capítulo 10 Jesús mismo les había dado a los discípulos la autoridad para echar fuera demonios. Les dio la instrucción también de hacerlo. Además, en ocasiones anteriores, los discípulos ya habían echado fuera demonios. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué esta vez no pudieron? Algo en lo que podemos meditar respecto a esto último es que a veces los seguidores de Jesús fallamos, pero Jesús nunca falla. Los seguidores de Jesús somos imperfectos, pero Jesús es perfecto. Somos insuficientes, pero Jesús es suficiente. Y este hombre, al entender y darse cuenta de esto, fue lo suficientemente sabio para ir directamente a Jesús cuando sus seguidores fracasaron en el intento. Verso 17. Jesús contestó, oh gente sin fe y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Traigan acá al muchacho. ¿En qué tono creen que Jesús habría pronunciado esto? No sé, suena como que estaba molesto, ¿no? ¿No les parece? ¿Los estaba regañando? ¿O cuál habría sido el tono? Como suspirando, como ¿hasta cuándo? Como frustrado. No sé en qué tono lo habrá dicho, pero lo que Jesús les dijo en pocas palabras fue que no están confiando en Dios. ¿Por qué no creen en el poder de Dios? Recordemos también que el ministerio de Jesús estaba llegando a su fin, se acercaba ya su muerte en la cruz. Así que yo puedo imaginar a Jesús quizá un poco frustrado por ver a sus discípulos que no se estaban poniendo las pilas, no se estaba viendo el fruto de su fe. Por eso las palabras de Jesús cuestionándolos. ¿Cuándo van a aprender? Esto es para hoy, muchachos. Bueno, yo me imagino, ¿verdad? Que así Jesús les hablaba a ellos. Verso 18. Entonces Jesús reprendió al demonio y lo hizo salir del muchacho, que quedó sano desde aquel momento. Así fue. La Biblia nos enseña que hay diferentes niveles de poderes demoníacos. Hay dominios más fuertes, más necios, más resistentes que otros. Aparentemente, este demonio o estos demonios eran más difíciles que los otros que los discípulos ya habían echado fuera. Pero Jesús liberó al muchacho inmediatamente. Al instante. Lo que fue demasiado difícil para los discípulos, para Jesús no lo fue.
El gran maestro les enseñó la manera correcta, cómo tenían que haberlo hecho. Les mostró en qué se habían equivocado, qué era lo que les había faltado a los discípulos. Sin duda alguna, el fracaso de los discípulos no fue del todo malo, porque les dejó algunas enseñanzas que yo puedo ver aquí. Les dejó grandes lecciones que son para nosotros también. Así que, número 1, primera lección. Dios quiere que nuestra fe crezca. Dios quiere que nosotros maduremos. No podemos ser iguales que antes. Y menos después de haber visto el poder de Dios actuar en tantas ocasiones. Por lo tanto, familia, tengamos fe firme, una fe fuerte, aunque el caso sea complicado, aunque parece que eso está muy difícil. La fe es algo que se tiene que poner en práctica. La fe se tiene que fortalecer cada vez más. Número 2, a los discípulos se les dio autoridad. Se les dieron también instrucciones claras de lo que debían hacer. Y si Dios ya nos dijo algo, debemos de creerle. No debemos de dudar. No podemos dudar de algo que es palabra de Dios. También, si ya nos dio algo, pues usemos lo que se nos ha dado. Manos a la obra. Cualquier cosa que Dios nos ha dado, debemos usarla. No la puedes tener olvidada. No la puedes tener ahí en el closet guardada. Número 3. Si Jesús ya nos puso el ejemplo de cómo se deben hacer las cosas, si ya nos modeló, pues hagámoslas así. No hay pierde, sigamos los pasos de Jesús. Si lo hacemos, no habrá manera de que nos podamos equivocar o fracasar. Y por último, reconozcamos la superioridad de Jesús. Y vengamos a Él con nuestro problema, reconociendo que nosotros solos no podemos. En este caso, Jesús estaba quizá molesto, frustrado, decepcionado quizá de sus discípulos, porque era una situación urgente. Ellos habían recibido algo para ponerlo en práctica, porque la muerte de Jesús se acercaba y ellos tendrían que continuar con la obra de su maestro. Era urgente que ellos estuvieran listos. Pero esto no significa que Jesús se va a enojar o que no quiere que vengamos a Él cuando nosotros no podemos con algo. Jesús conoce nuestras limitaciones y Él quiere que nosotros hagamos nuestra parte, sí. Él quiere que pongas en práctica lo que te ha dado, sí, también. Pero Él quiere también que te des cuenta de tus limitaciones. Él quiere que te des cuenta que el llamado no se puede cumplir bajo nuestros propios recursos, bajo nuestras habilidades, fuerza, sabiduría. No, porque eso nunca será suficiente. El llamado se cumple bajo los recursos ilimitados de Dios. Es en su poder, es en sus fuerzas. Y eso nos dará sin duda claridad, nos mostrará, nos hará darnos cuenta que necesitamos vivir siempre, cada día, cada segundo, dependiendo de nuestro Dios. Entendiendo que de Él viene todo, que no, nada viene de nosotros. Y me encanta cuando dice Jesús, traigan al muchacho. Lo cual es
lo cual significa, yo voy a hacer lo que tú no puedes hacer. ¡Wow! ¡Qué muestra de dominio de Jesús, de poder! Versículo 19. Después los discípulos hablaron aparte con Jesús y le preguntaron, ¿por qué no pudimos nosotros expulsar el demonio? Qué curioso que los discípulos preguntaban por su falta de éxito. ¿Por qué no preguntaron por su falta de fe? Ya Jesús les había dicho que eran gente sin fe. ¿Por qué no mejor preguntaron eso? Jesús, ¿por qué no tuvimos fe? No fue esa la pregunta. Sin embargo, lo que hicieron los discípulos fue correcto. Aunque no vinieron con la pregunta correcta, sí hicieron algo que me parece fue lo mejor que pudieron haber hecho. Vinieron a Jesús de manera apartada y le preguntaron. Cuando nosotros, los siervos de Dios, nos damos cuenta que estamos fracasando en la obra, que algo no nos está saliendo de la manera esperada, cuando aún echándole todos los kilos, todas las ganas, nuestros esfuerzos están siendo inútiles, ineficaces, lo primero que debemos de hacer es venir a Jesús en oración. Humillados para pedirle que sea Él quien nos muestre qué es lo que estamos haciendo mal. Eso es humildad. Señor, ¿en qué me estoy desviando? ¿Por qué estoy fracasando de esta manera? Verso 20, Jesús les dijo, esta es la respuesta de Jesús, porque ustedes tienen muy poca fe. Les aseguro que si tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, le dirían a este cerro, quítate de aquí y vete a otro lugar, y el cerro se quitaría. Nada le sería imposible. Vamos a orar. Señor, gracias por este día, gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos. Queremos tener una fe firme, una fe fuerte en ti, aun cuando el problema sea fuerte. No queremos dudar, Señor. Ayúdanos, fortalece nuestra fe. Fortalece nuestra fe en medio de esta situación tan complicada que estamos viviendo. Queremos ser fortalecidos por ti, Señor. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Rápidamente, 2 avisos. El primero de ellos, recuerden que cada lunes tenemos reunión de oración como iglesia. Es un tiempo muy bueno que todos necesitamos, así que no se lo pierdan, por favor. En nuestras redes sociales aparecerá ahí más información y la manera en cómo puedes solicitar el link para poderte integrar. El segundo aviso es que el decreto nuevo del gobierno nos dice que podemos reunirnos ya con un aforo limitado al 30% para celebrar nuestras reuniones como iglesia. Pero estamos decidiendo todavía cuándo vamos a regresar a nuestras reuniones presenciales. Estamos tomando en cuenta otros factores que sin duda nos darán la confianza necesaria para estar bien seguros cuando regresar. Probablemente sea en el mes de marzo, no lo sabemos con exactitud, pero de ser así, por favor estén pendientes en nuestras redes sociales, ahí estaremos avisando, también lo haremos en nuestras transmisiones en vivo, dominicales de miércoles, en los devocionales, etc. Así que estén pendientes, por favor, ahí estaremos avisando. Obviamente volveremos a reunirnos cuidando el protocolo de seguridad que nos permita minimizar los riesgos. Y oremos para que sea muy pronto. Dios les bendiga, familia. Un gusto enorme haber estado con ustedes en esta mañana.